¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué decís? Muy Che, ¿dónde bien. estás? ¿Por dónde ¿Dónde estás estás? ahora? Yo estoy en Buenos Aires. Yo estoy en Los Ángeles. ¿Y qué tal todo por ahí? ¿En qué parte de Buenos Aires estás? Y yo vivo en el Gran Buenos Aires, en San Muy bien. Isidro. Antes vivía en Palermo y ahora me mudé hace unos años a una zona un poquito más tranquila. ¿En qué parte de Los Ángeles vivís? Así te voy a visitar. Yo también vivía en una parte tranquila, pero me mudé a una parte más tranquila. Vivía en Echo Park, que ahora se ha convertido en una especie de la capital de los hipsters del mundo. De ahí, por eso tengo la barba, porque si no, La barba. no me dejaban Está entrar. O sea, que tenía que presentar la barba para poder pasar, ¿viste? Y entrar. Pero bueno, no, ahora estamos en una casita más chiquita, muy linda, en un lugar que se llama Mount Washington. Que queda cerca, queda 10 minutos ahí de Copar, pero es muy lindo porque estamos como una parte elevada y tenemos una vista muy linda de mucho de la ciudad, vemos el valle, las montañas de San Bernardino, Qué lindo. la verdad que es ¿No muy tenés lindo casa y de muy invitados? calmo, muy tranquilo. ¿Perdón? ¿Cuarto de invitados para ir a tomar unos mates? Y sí, por supuesto, siempre. Sí, un Ahí iremos. cuartito. ¿Qué estamos haciendo acá hoy? Mira, y hoy estamos, me parece, yo estoy muy emocionado porque creo que dentro de muy poco, de, no sé, como 10 minutos o una cosa así, vamos a estrenar nuestro segundo video de Listo para Bailar. O sea, ya teníamos nuestro Listo para Bailar, que bueno, que está bueno que le contemos a la gente un poco de cómo nació toda la idea de hacer esa canción juntos. Pero hicimos un video con Agustín Ferrando, pero ahora tenemos otro video. Entonces, pero si querés contamos un poco lo de la canción, porque Me parece nunca se lo buenísimo. contamos a la gente. Así hacemos un poco de historia, porque esto empezó hace como año y medio, 2 años. Ya estábamos en pandemia, Estamos en pandemia, ya es es verdad, ya cierto. estamos, tenés Y un razón. día charlando de nuestras coincidencias con nuestros amigos y amigas de Rusia, surgió la idea de poder Claro, hacer algo en tres idiomas en realidad, porque también incluimos parte en inglés, claro. pero bueno, No, lo cierto es que vos tenés digamos, un nombre y una relación con el público y con la gente de Rusia que has cultivado yo soy durante rusa, muchos. ojo, es Claro, más, exacto. Ojo, ojo. No, bueno, tenés esa relación con Rusia y nosotros con Bajo Fondo tenemos una cosa especial con Rusia porque hemos tenido la suerte de poder tocar en muchos lugares del mundo, pero cuando digo en muchos, hemos tocado, no sé, 3 veces en China, Japón, 4 veces en Corea, en Indonesia, y aparte, bueno, toda Europa, países nórdicos, Polonia, República Checa, pero nunca tocamos en Rusia. Y sin embargo, el país más grande tenemos, del mundo. es así, pero sin embargo sabemos que tenemos fans y todo, porque vos sabés que el equipo de gimnastas rusas, las mujeres, el equipo femenino de gimnastas rusas, el más famoso del mundo, empezó a utilizar la música de bajo fondo en las últimas Olimpiadas, para todas sus demostraciones usaba la música de bajo fondo, y hoy en día forma parte de la música que usan para sus demostraciones. Entonces había como esa conexión y esas ganas de nosotros de alguna manera poder conectarnos con ese público, y creo que esta canción, y vos que tan gentilmente te sumaste a participar, y aparte aportando lo tuyo, que la verdad que fue un muy lindo descubrimiento verte cantar así, viste algo que por ahí no era lo que vos comúnmente Yo cantás, soy y qué re bien que... fana de Bajo Fondo, re fana de siempre, me encanta, para mí fue un enorme placer y un orgullo que me hayan invitado, aparte realmente es algo rioplatense, Bajo Fondo es una formación argentina-uruguaya, así que soy parte Exacto, de ese Río exacto. de la Plata tan querido, y también doy fe del amor que le tienen a Bajo Fondo y el respeto que se le tiene al tango en general en Rusia. De hecho, yo hace muchos años hice una serie Claro que hablada en joder. Rusia que se llamaba El ritmo del tango, y yo creo que sin duda cuando escucharon la canción, de hecho las repercusiones fueron buenísimas, les encantó esta mezcla tanguera rioplatense con esa potencia y esa actitud y Claro. esa parte distintiva y tan personal que tiene Bajo Fondo. A mí Claro, y me más gustó, rioplatense que esto, mira, me estoy tomando un mate, que por no sé favor. cómo nos une eso, ¿no es cierto? No, y No, también pero sacar algo bueno de este momento, ¿no? Porque, digamos, si bien la exactamente, canción ya tenía un origen anterior, la idea de poder hacer claro, una nueva versión y llevar exactamente.
alegría, ganas. Eso era la idea, o sea, de comentar un danza. poco, porque la letra de una manera así, bastante inocente y directa, toca un poco el tema de lo que nos ha tocado vivir y lo que nos toca vivir todavía y a tanta gente en el mundo, pero tratando de encontrarle, visto, una vuelta, que siempre igual podemos encontrarnos en la música y en el baile, y que la vida tiene cosas maravillosas, que son momentos obviamente que hay que pasar, como todo, ¿no? La vida es una sucesión de El arte problemas. siempre conecta en momentos de dolor y de situaciones difíciles. Siempre el arte es de alguna manera lo que te acompaña, lo que te hace más llevadera la vida. De hecho, yo soy actriz principalmente y vos sos músico, y la música Claro. y las películas han acompañado a todo el mundo en el planeta en esta situación que tuvimos que quedarnos en casa y que todavía debemos de hacerlo. Yo quisiera saber qué fue para vos cantar en ruso, Fue porque esto yo maravilloso. A mí me encanta, bastante igual bueno. soy fanático de, digamos, de lo que son todas la mezcla de las culturas. O sea, viste que hay gente que por ahí viaja por el mundo, tiene oportunidad de viajar un poco y que no lo saques, viste, que tiene su costumbre de comer siempre lo mismo. Que no, a mí me encanta siempre todo lo que conforma una cultura distinta. Me parece que me enriquece y que de alguna manera extiende, ¿no?, la identidad de uno, que empieza siendo la identidad que tenés en tu casa, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en el planeta. Entonces, eso, parte de nuestra identidad planetaria, tiene que ver también con lo que le gusta y cómo habla otra gente y cómo se expresa otra gente. Así que me encantó lo de cantar en ruso. Y también algo que quería comentar, que el primer video que hicimos con Agustín, lo hicimos un poco basado también en esta cosa del Zoom y de estar así a la distancia, porque estábamos todos a la distancia, pero bueno, quisimos ver cómo se podía eso llevarlo a más, y un poco inspirado en las películas de los 60 y esas divisiones de pantalla que se hacían, pero fue un video básicamente de performance, de nosotros tocando, cantando la canción y todo. Pero siempre estaba la idea un poco de conectar con la letra de la canción y hacer un video que pudiera contar un poco la historia, ¿no? Esa. Y ahí es donde surgió la idea de hacer esto con Pablo Noriega, con un animador, con animación. Primero porque la animación nos daba la posibilidad de poder hacer algo sin que tener que estar todos juntos filmando en un mismo lugar. En este Que es imposible, momento era imposible, ¿no es porque cierto? también la Y canción fue grabada en distintos estudios alrededor del mundo. exactamente. Y Pablo es un tipo muy interesante, que él tiene una serie muy linda que está en YouTube, que se llama El Otro Día, Muy buena. muy divertida, muy buena, y de ahí un poco surgió, estaba la idea siempre de hacer algo con él, y realmente creo que es algo bastante distinto de todo lo que se ve, y no queremos contar mucho, Porque ese es el porque video que nada, vamos a ver ahora. porque es lo que vamos a ver en unos minutos, ¿viste? Ahora, qué Pero lujo tener una canción con 2 videos. impresionante. Y una canción que forma parte del repertorio de Bajo Fondo, pero que, como vos decías, se reversionó, la velocidad está un poco distinta, en esta versión el bajo es un poco lo que conduce todo, es bien distinta, siendo el mismo tema, bien distinto. La Estaba letra también es el tema que, otra. claro, la letra es otra, la melodía es otra. Nosotros habíamos hecho una versión también con Julieta Venegas, Julieta, que es Sí. gran amiga y todo, y la cuestión era precisamente no hacer una versión que no tuviera nada que ver con esa versión, y lo logramos, ¿viste? Y vos hiciste una interpretación maravillosa, ¿viste? Tenés un mid-range, un rango medio, ¿viste? Que es muy radial, es muy bueno, ¿viste? Muchas gracias. Los Quedó compañeros de muy Bajo bueno. Fondo, ¿qué dijeron cuando les propusiste que cantara en ruso y hacer una nueva versión que incluyera No, ruso? les encantó, ¿viste? Creo que todos, en muchos sentidos, por más que todos tenemos backgrounds distintos, y eso es parte de la riqueza de Bajo Fondo, edades distintas, todo, coincidimos en muchas de estas cosas, y todos les encanta. Siempre nos gustó mucho también el intercambio, ¿viste? Con artistas, y todos también tenían mucho respeto por vos como artista, por tu trabajo, todo lo que has hecho anteriormente, también hizo que digamos que fueras súper bienvenido tu Ahora participación. nos falta tocarlo en vivo. ¿Crees que eso será posible en algún momento en Argentina, No en sé, Rusia, vamos a ver si hacemos el en sacrificio, México? ¿viste? En algún momento, ¿viste? De hacerlo, ¿no? Sí, lo ¿Cuándo tenemos que hacer. volveremos a los vivos? ¿Crees que los pogos y todo ¿Cuándo, eso no? Se volverá, sí, a eso, con ¿no? Qué gente? lindo. Basta Sí, de qué lindo. virtualidad por un poco de tiempo. Yo confío
las cosas, si bien el mundo ha cambiado y debemos aprender y acompañar eso, creo que Correcto. confío en que dentro de poco La tiempo vamos a poder. vibración, claro, es que aparte de la vibración, ¿no? que generamos nosotros, eso a través digamos, del Wi-Fi, Muy difícil, se captura una parte, pero muy no, difícil. se pierde El vivo bastante. tiene- Entonces yo te digo acá que cuando esto pase, porque va a pasar, Bajo Fondo y quien les habla, vamos a tocar en vivo esta canción, ojalá en Uruguay, ojalá en Argentina, ojalá en Rusia, donde el mundo nos lleve. Y ahora nos queda presentarles a todos y todas y todes los que están ahí del otro lado este nuevo video. ¿Qué te parece? Y a mí me parece, yo te digo que no, quiero verlo, ¿viste? Yo también. Bueno, entonces un beso muy grande para vos, Gustavo. Otra vez, gracias por convocarme. Estoy Un beso realmente para feliz, contenta. Un beso para toda Latinoamérica y el mundo que nos está viendo en este momento o quienes estén del otro lado. Hasta prontito. un beso para vos, Nati, gracias otra vez por haberte acercado al proyecto, por haber hecho un laburo tan bueno, a toda tu gente que te sigue, a toda la gente de Rusia, a toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente del mundo. Acá va, listo para bailar, con la versión de Pablo Noriega de animación, así que a disfrutar y a bailar. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.